Buenos días, niñas. Chicos, buenos días. Mientras voy recogiendo aquí la lista, voy anotando los que van entrando, podemos ir consiguiendo los materiales que pedí. Puede ser un hilo y una reglita y cualquier objeto que pueda soportar la reglita. Un hilo, cuerda, cualquier cosa para amarrarla. Daniela puso. Ok. Bueno, chicos, buenos días para todos. Entonces hoy iniciamos formalmente tercer periodo, ya el último periodo, el cual estará compuesto, creo que hasta la fecha, por dos guías, la que vamos a trabajar este mes y la de octubre-noviembre. Entonces eso es la instrucción hasta el momento. Por el momento, entonces, vamos a trabajar la guía de septiembre. Voy a explicar en qué consiste, cuáles son los criterios que se van a valorar ahí. Entonces, para esta guía, el tiempo de entrega es el 2 de octubre. Pues para los que lo van a hacer de manera física o los que estamos aquí en la manera virtual, la última actividad la vamos a realizar en esta fecha. Como competencia desarrollar el modelo matemático del movimiento de los objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos. Argumentar el alcance y limitaciones del centro de masa para estudiar fenómenos físicos. O sea, nos vamos a concentrar en todo lo que es el movimiento rotacional, momento angular, momento rotacional, todo lo que tenga que ver pues con estos conceptos físicos de las fuerzas en objetos en rotación. Eso es básicamente lo que se va a trabajar entonces en la guía de este mes. Listo, es una guía cortica como de 4 semanas, trae pues poquitas actividades y entonces la idea es arrancar el día de hoy con el concepto de torque. Listo. El método de evaluación sigue siendo el mismo del periodo pasado. Cada guía se le van a valorar tres aspectos. Las sustentaciones escritas, que son las actividades que yo dejo. El segundo aspecto es la participación, la oralidad.
Y el tercer aspecto es el compromiso de asistencia. Esos son los 3 elementos que se están valorando por guía en esta modalidad virtual. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, esperan aquí un momentico, yo lleno una cosa. Listo. Bueno, antes de continuar, yo quisiera mirar qué aprendizajes previos hay respecto a esto. Vamos a suponer que yo tengo una tuerquita, de cualquier elemento por ahí. Si yo deseo aflojar esa tuerca, ¿será posible hacerlo con los propios dedos? Depende de qué tan apretada esté, ¿no? O vamos a suponer que es una tuerca que apretaron, mejor dicho, que llegó ahí un señor bien musculoso y apretó eso con una llave. ¿Será posible aflojarla con los meros dedos? No, 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 es muy yo creo que improbable. no. ¿Por qué no será posible? Se profe, necesitaría mucha yo fuerza. diría que por el agarre de pronto, porque con la llave es más fácil agarrar la tuerca que con los dedos. Con la llave es más fácil agarrar la tuerca. O sea que este instrumento que es una llave, ¿qué ocasiona? Eso puede facilitar más el, pues, como para apretarlo, porque uno lo puede apretar hasta cierto punto, pero ya después de que está metidito ya es más difícil, pues igualmente toca hacerle mucha fuerza, entonces es más fácil con la llave. Es más fácil con la llave. O sea que la llave me facilitaría el trabajo. Sí, claro, es una herramienta muy... Bueno, ¿y qué hace esa llave que me facilita el trabajo? ¿Cuál será entonces la función o qué principios se estará utilizando ahí para que esto me facilite el trabajo y no sea tan difícil con la mano? La presión, Movimiento, no. presiona la Movimientos. tuerca. Presiona la Creería que es un tuerca. movimiento más efectivo, ¿no? Es un movimiento más efectivo. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que yo esta tuerca la voy a aflojar agarrando la llave de aquí. ¿Será fácil? Pues no, no, se complica más, ¿no? ¿Por No, qué será más profe, porque complicado? pues toda la fuerza, usted toda la fuerza ¿Qué pasa, en Dayana? el No. brazo, no con Es como una fuerza de palanca, algo así. Si la ¿Quién dijo porque la cogiera si la abajo. hace palabra? así como ¿Quién la dijo tiene, palanca? ¿Quién dijo palanca? Ah, yo creo que Pues fue yo, Luis. Rendón. Muy bien, esa era la palabrita, algo de palanca. Resulta que no es lo mismo yo aflojar esta tuerquita así, que ya cogerla aquí de esta parte. Aquí yo lo que estoy haciendo es aumentando la distancia de donde el punto de rotación. Entonces aquí lo que estoy haciendo es hacer como una palanca. De hecho, por ahí hay un filósofo griego, no recuerdo el nombre del hombre, que decía, dame una palanca y te moveré todo el mundo. Ese fue uno de los primeros inventos del hombre, la palanca. Y una llave es simplemente eso, una palanca que me está haciendo multiplicar la fuerza y esa fuerza se multiplica dependiendo de qué cosa. ¿Qué cosa creen ustedes que multiplica la fuerza? la fuerza del brazo Solamente la fuerza del brazo. y el La presión, movimiento. Si La presión de la tuerca. Depende, la cuando esté presión de la enganchada, llave, la cuando se presión. ajusta, bueno, el giro. el giro, bueno, ¿y qué más? ¿Será lo mismo así que la así? distancia, la distancia. Ah, por ahí me lo dijeron, Miranda. Muy bien, la distancia. La distancia es la que influye ahí en la fuerza. Entonces resulta que torque, vamos aquí a dibujar la llavecita. Torque es una relación que hay entre dos magnitudes. Una magnitud que se llama fuerza, pues sin esa fuerza no puedo aflojar el tornillo. Y otra magnitud que tiene que ver con la distancia. O sea que el torque es la relación entre esos dos elementos, fuerza y distancia. Si yo voy a aflojar este tornillo, por ejemplo, si consiguiera una llave de 3 metros de distancia, ustedes imaginan una llave de 3 metros de distancia, pues la fuerza que tendría que hacer en el extremo más largo sería una fuerza muy pequeñita para poder hacer torque en este giro. Entonces, ese es básicamente el tema a tratar en estas primeras sesiones. Vamos aquí a compartir.
Entonces aquí hay algunos ejemplos de esa situación. Por ejemplo, en una puerta, pongámosla aquí otra vez. Una puerta, ¿dónde es más fácil abrirla? ¿Desde la chapa o aquí pegada a la bisagra? Pues Desde la De la chapa, ¿no? chapa. ¿Por qué? chapa. Ahí también sería por la distancia. Por la Pero yo distancia. diría también pues como por el agarre que tiene la chapa, porque si es liso es más difícil agarrarlo. Bueno, pero no vamos a fijar que cómo es la chapa, si es lisa o si es... Vamos a fijarnos más que todo en el punto donde va a hacer la fuerza. Si hago la fuerza aquí en la chapa o si la hago aquí pegado a la bisagra, ¿a dónde tengo que hacer más esfuerzo? Finalizar. Pegada a la bisagra, más esfuerzo. Pegado a la bisagra. No sé si alguna vez lo han intentado, pues como por ocio. Intentar abrir la puerta no desde la chapa, sino desde la bisagra. Hay que hacer demasiada fuerza. Es porque ahí la fuerza no se está multiplicando, mientras que acá en este punto la fuerza se estaría multiplicando. Este es el ejemplo pues de la tuerca. Lo acabamos de ver. Y otro ejemplo, el de la bicicleta. Supongamos que una bicicleta no tuviera estos pedales, sino que el punto de aplicación de la fuerza fuera aquí en este tornillo. ¿Sería fácil? No, ja. No, pero Ustedes se imaginan, por ejemplo, aquí el pedal aquí pegado al tornillo. ¿Cómo haríamos girar esa rueda? Imposible, ¿cierto? Mucho Pues esfuerzo. imposible. No, Y, es yo- que uno tiene que tener una pierna para mover eso. y sería posible, por ejemplo, poniendo el pedal exactamente aquí en este punto del tornillo, aquí en el punto de giro. ¿Será posible girar la rueda? No, bro, no da movimiento. No da movimiento. ¿Por qué crees que no da movimiento, Sara? Bro, porque si usted ve, el pedal tiene pues la cosita para poner el pie y eso hace que, pues eso hace el movimiento, que uno no tenga como que hacer yo no sé qué en el pie para pues que no se vaya a porrear, pero si el pedal está en el tornillo, no, pues no da para la vuelta. No, exactamente. Ahí se está aplicando también lo de fuerza y distancia. Si esta barrita no existe, pues no podría ser posible el movimiento. Si yo coloco el pedal acá, pues estoy colocando la fuerza en todo el punto de giro, pues no va a suceder absolutamente nada. La rueda va a quedar intacta. ¿Listo? Entonces ahí más o menos vamos viendo en qué consiste el concepto de torque. Bien, acá hay algunas preguntas, yo creo que ya muchos me las respondieron. ¿De qué manera es más fácil realizar estas labores? ¿Cerca o lejos del eje de rotación? Lejos del eje de rotación. Muy bien, Samuel. ¿Por qué fue lejos del eje de rotación? ¿Qué hace que lo haga más lejos? ¿Qué facilita? Se necesita fuerza y distancia para poder ejecutar bien. Ajá. Entonces, ¿qué variables influyen en estos movimientos? ¿Cuáles son las Fuerza y Distancia y distancia. movimiento y fuerza. Distancia y fuerza, muy bien. Esas son las dos variables. Bueno, esto del dibujo lo vamos a obviar. Ok, vamos entonces aquí con la segunda parte. Recuerden que yo les dije que había que traer pues tener lísticos, hay unos materiales, un hilo, cuerda para amarrar la regla y un objeto para poner encima de ella. ¿Listo? ¿Sí los tienen todos ahí o hay alguno que falta? Pero yo no los tengo. Y los puedes conseguir en este momento, pues una regla y un hilito. Pues, profe, de Mm. pronto me fue con un cordón. Puede con un cordón, con cualquier cosa, no necesariamente es un hilo, algo para amarrar la cuerda. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Los que ya lo tienen, vamos a sujetar la regla de un extremo y en el otro extremo vamos a amarrar una cuerda. Va a quedar más o menos de esta manera. O sea, vamos a sujetar aquí la regla de un extremo y la regla va a quedar amarradita. Ustedes buscan la manera, pues hay algunas que tienen huequitos, se les puede meter pues ahí el hilo. Los que no tienen huequito, pues buscan la manera de enredar ahí la cuerdita para que quede de esta manera. ¿Sí quedó claro? sí, profe. Bueno. Listo. Sí, profe. Bueno. El objeto que les pegue, que puede ser una piedra, es para colocarlo en esta parte de la regla, lo más pegado posible a donde está el hilo.
sea, la regla lo que va a hacer es sostener esa piedrita. Y luego entonces ustedes van a experimentar aquí dos elementos con esta mano y con esta mano. ¿Ya tienen el montaje así? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, recuerden que esta actividad el día de hoy no va a tener sustentación escrita para los que participen. ¿Listo? Van a salir entonces unas preguntitas respecto a este experimento. A ver quién me responde esta pregunta. ¿Qué sucede con la regla si la mano que sostiene la cuerda de tensión se desplaza hacia arriba? Es decir, ¿qué pasa si yo esta mano, esta de aquí, la empiezo a desplazar hacia arriba? ¿Qué experimentan? Se resbala la piedra. La piedra va a generar movimiento. Venga, uno solito. Se resbala la piedra, profe. Y antes de que se resbale, ¿qué experimentas? O sea, pega como un brinquito antes. Como la piedra Se es pone en rústica. movimiento. Pero no te concentres en la piedra. La pregunta, mire cómo está relacionada. ¿Qué experimenta o qué experimenta esta mano en la medida que usted va subiendo esto lentamente? Tensión. Hay que hacer más fuerza. Hay que hacer más fuerza. ¿Y por qué crees que hay que hacer más fuerza, Campero? Pues no sé, como el objeto va subiendo, Ujú. no sé, se pone más pesado. No sé por qué. Se hace más pesado. Muy bien. Entonces vamos a tener en cuenta la fuerza de tensión que tiene un ángulo. Ustedes están haciendo la fuerza con este ángulo. Es decir, ni derecha ni horizontal, sino así en ángulo. ¿La están haciendo así? Sí, profe. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a experimentar la fuerza en 3 momentos. Vamos a hacer la mano totalmente vertical aquí en esta dirección. Uno en ángulo y el otro lo más pegado a la regla. O sea, en esos 3 momentos. Vertical, en ángulo y aquí lo más pegadito a la regla. Y me van a decir que experimentaron. Pues se hace más fuerza cuando está más pegadito a la regla. Se hace más fuerza cuando está más pegadito a la regla. O sea que en ese orden de ideas, voy a que esa segunda pregunta la voy a replantear aquí de otra manera. Vamos aquí a hacer el esquema. Ustedes tienen aquí la regla. Aquí está una mano. Aquí está la cuerda. Y este es el objeto. Ahí están preguntando por una de las componentes de la fuerza. Recordemos que cuando yo tengo una fuerza en ángulo, esta se puede descomponer en 2 posiciones. Una componente horizontal, llamémosla fuerza en X, si esta llama fuerza, y una componente vertical que se llamaría fuerza en Y. Entonces, ¿cómo es más fácil hacer el trabajo para sostener esta piedra? ¿Con la componente vertical o con la componente horizontal? La vertical. ¿Por qué crees que es más fácil con la componente vertical? No sé, tal vez porque está más cerca a la piedra o porque le hace En todas las una fuerza condiciones directa a la piedra. le hace una fuerza directa a la piedra. Bueno, la respuesta es más o menos por ahí. Pero ¿qué hace que esta fuerza, la componente vertical, sea más eficiente que la componente horizontal? Pues yo diría que porque como está más pegado a la regla, es más difícil levantarlo, como dijo Jason, mientras que en la vertical es más fácil porque es como, no hay que aplicar tanta fuerza, porque la piedra no está como, la piedra no está haciendo como mucho peso ahí, ¿sí me hago entender? No está haciendo mucho peso. Tú mencionaste una palabra clave ahí. En ambas condiciones, la posición de la piedra es la misma, tanto en la fuerza Sí. horizontal como en la fuerza vertical. Mire que la distancia es la misma. Pero ¿por qué es más eficiente esta que esta? Pero si no estoy mal, usted una vez dijo que pues eso depende como de como uno tenga la cuerdita.
o uno lance el objeto, porque si mientras más arriba es como más, es como usted puso en el ejemplo que uno tira una piedra para arriba, va a Ujú. caer. Sí. Si supongamos que uno la tira para arriba, obviamente no va a ser como tanto peso como si uno la estuviera jalando pegada a la regla. No está haciendo tanto Pegado a la peso. regla, uno no tiene como tanta posibilidad de jalar. En cambio, si uno lo tiene arriba del todo, pues alzada la cuerdita es más fácil. Ujú. Entonces es más fácil, ¿por qué? Mejor dicho, voy a replantear la pregunta. Además de estas fuerzas que pueden aparecer aquí con la cuerda, ¿qué otra fuerza se puede experimentar aquí? ¿Qué otra fuerza falta? Creo que la La distancia. No, la distancia no es una fuerza. Yo diría que la gravedad. La El norma, peso. ¿cómo es? Sí, señor, la ahí falta. sostenibilidad es. Recuerden que cuando hay un objeto siempre aparece una cosa llamada. ¿Qué es lo que significa eso? Eso. El Masa peso. por gravedad. Entonces, ¿en cuál de estas tres condiciones es más fácil hacerle oposición a este señor? Que está Para pegadita en la regla, la horizontal. En la por la horizontal es más norma, fácil. Sí, porque la piedra queda en todo el borde. Entonces, Pues, por eso. así es menos esfuerzo y así es más esfuerzo. pero yo diría que al contrario, pues como la normal es al contrario del peso, Ujú. es más fácil de aumentarla. Hace como la contra. Hace como la contra, muy bien. Este peso es mucho más fácil de hacerle acción-reacción. Recuerden la ley de acción y reacción de Newton. Para toda acción hay una reacción. Aquí se está aplicando ese mismo concepto. En este concepto de torque, acá hay un torque, pues la fuerza vertical es la que se está oponiendo más fácilmente a la fuerza vertical del peso. Si yo empiezo a mover la cuerdita, por ahí nos dijo alguien que en la medida que yo me voy acercando a la regla, esa fuerza que hay que hacer es mucho más que Más fuerte, más fuerza. mucha más grande. Tengo que hacer mucha fuerza para poder compensar esta vertical que me está haciendo falta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es un torque efectivo? Un torque efectivo se hace cuando la fuerza es perpendicular a la distancia del eje de rotación. ¿Sí ven que es una fuerza perpendicular? O sea que si yo hago la fuerza en sentido perpendicular, es mucho más fácil que hacerla en sentido horizontal. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Profe, que sí, Dígame. por favor, debe entrar a Juan David. Sí, ya lo acabo de hacer. Bueno, vamos entonces para la tercera pregunta. ¿Qué sucede con las reglas si se suelta la mano de la cuerda de tensión? ¿Qué pasa si yo suelto esta mano? Pues eso ya depende de la fuerza, porque si uno quita la cuerda y deja la regla sostenida, pues eso no se cae, a no ser que usted, pues, Pero si Depende. quitas este, o sea, sueltas el hilo, ¿hay que hacer mucha fuerza o no? sí, hay que Obvio, hacer más profe. fuerza. ¿Quién tiene que hacer la fuerza? La otra mano. La otra mano, y tiene que darla mucha. Sí, Claro, obvio. y ¿Y Sí, por qué? claro. Por el peso porque que Y puede puede ya, compensar lo que falta. piedra. ¿Cómo? Por la ¿Cómo? sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, defíneme mejor eso, Johan. Que la tiene Pero con yo dos diría dedos. también, no sería por la distancia. Callo, muy bien. ¿Qué pasa ahí con la distancia? Pues, profe, como es más distancia, entonces Ujú. puede que sea más difícil tenerlo, porque si uno lo tienes de más cerquita, uno puede Ajá. controlar más el peso. Ajá. Entonces aquí esta mano, si yo suelto esta cuerdita, esta mano tiene que hacer todo el torque y todo el torque implica soportar el peso de esta piedra que está a una distancia grande. Entonces mire que aquí la fuerza y la distancia están haciendo que esta mano tenga que ser una fuerza exageradamente grande. ¿Listo? Vamos con la cuarta. ¿Qué condición debe tener una fuerza aplicada a un objeto para que se produzca rotación? Lo acabo de explicar. ¿En qué condición debe estar? ¿Horizontal o vertical? Vuelvo y pongo la imagen. ¿En qué condición se debe aplicar esa fuerza? Horizontal, no. horizontal. Horizontal para que produzca rotación. Supongamos Vertical, ¿no? el ejemplo de la llave. Para que rote este tornillo, ¿cómo aplico yo? ¿Jalando el coso o hundiéndolo para abajo?
Hundiéndolo para abajo. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Horizontal Vertical. o Vertical. Ajá. Vertical. Entonces, un torque se produce cuando la fuerza es vertical. Muy bien. Vamos entonces aquí con la siguiente. ¿Qué fuerza se siente en la mano que hace el papel de pivote o tornillo si la mano que sostiene se ejerce con un ángulo de 150 grados? Me explico. Esta manito aquí tiene un ángulo como de 40, 50. Vamos a ponerla en el lado opuesto, o sea, con la cuerda en este sentido. ¿Qué se experimenta si se pone la cuerda en este sentido? Habría como un equilibrio, un balance, ¿no? Sí habría un equilibrio si coloco la cuerda así en este sentido. O sea, me refiero a colocar no así la cuerda, sino así. ¿Qué se experimenta acá? Sí, porque pues se Menos iguala esfuerzo. ¿Cómo? Ahí hay que hacer más fuerza. ¿A dónde hay que hacer más fuerza? En la mano que está sosteniendo la regla. ¿Por qué? Porque con la otra mano está tirando para un lado contrario, haciendo que tenga más fuerza el objeto y lo que está cogiendo. Muy bien. Aquí entonces recuerden que aparecen las dos componentes, la que está produciendo el torque que vence esta piedra y aquí aparece una componente horizontal. Entonces si aparece esta componente horizontal, ¿qué va a tener que hacer la mano? Para evitar que la regla se mueva. Forzarse más. Esforzarse más. Es decir, ahí lo que va a hacer esa fuerza es como una fuerza como que lo empuja. ¿Sí me entienden? Como que lo está empujando. Entonces la mano tendría que aumentar un poquito la fuerza para que esta regla no se moviera. ¿Listo? Vamos por acá. Esa fue Bram. Vamos entonces aquí con la sexta. ¿Qué fuerza siente en la mano del pivote si la piedra se acerca al pivote? Cuando hablan de pivote es esto. Esto es el pivote. Entonces, si en vez de la piedra estar aquí, yo la muevo más cerquita, ¿qué sucede con Pues, ustedes? menos Eso se cae. Más fácil. Es más Uno fácil solo. sostenerla. sería Es más más fácil fácil. porque más cerquita, pues uno la puede controlar más fácil, pues el Ajá. peso y tal. ¿Y por qué es más fácil sostenerla? Porque uno, o sea, como le dije ahorita, mientras esté más lejos, toca hacer más esfuerzo. En cambio, mientras esté más cerquita, no toca hacer tanta fuerza para tener la regla equilibrada. Muy bien, Nicolás. Entonces aquí el torque estaría cambiando. Vamos con la séptima. ¿Qué influye el hecho de mover la piedra sobre la regla en las demás fuerzas? O sea, ¿qué se experimenta en cada mano en la medida que yo muevo esta piedra para adelante o para atrás? Diferentes fuerzas. Por eso, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo experimenta la fuerza esta mano si la piedra está aquí? ¿Y cómo la experimenta esta mano? Y si muevo la piedra acá, ¿cómo la experimenta aquí y cómo la experimenta acá? Si la piedra está más cerca del hilo, la mano que sostiene el hilo va a tener menos fuerza. Y la que tiene la regla va a tener mayor fuerza. Sí. Y cuando la piedra está más cerca de la mano que agarra la regla, la que tiene el hilo va a tener más fuerza. Muy bien, se intercambian. Sí. Exactamente, muy bien, Miranda. Ahí todo lo que es un intercambio de torques. Aquí, por ejemplo, en este punto, el que está haciendo la mayor fuerza es este y el que está haciendo la menor fuerza es este. Cuando la piedra se mueve, pues se intercambian papeles. Aquí la fuerza disminuye y aquí la fuerza aumenta. Muy bien. Supongo que la fuerza de tensión es de 90. Ah, bueno, esta parte ya la hicimos. Variando los ángulos a donde se experimenta. Entonces, quedamos en que la fuerza que menos esfuerzo tiene es la vertical o la horizontal. La vertical. Y la de más esfuerzo. La horizontal. La horizontal. Muy bien. Bueno, chicos, vamos aquí entonces a cerrar esta parte. Bueno, esto es para la próxima clase ya para explicar bien el concepto de torque. Entonces, vamos a dejar por hoy aquí. Recordándoles, aquí déjame compartir. Recordándoles, entonces estas preguntitas las van a entregar resueltas
todas las personas, excepto los que yo voy a mencionar aquí, que ya están exonerados pues, de entrega física. Brown, Campero, Córdoba, Franco Samuel, Gallo Nicolás, Miranda, Rendón, Rincón, Sánchez Sara y Zapata Dayana. Listo. Las personas que mencioné entonces no necesitan entregarme sustentación escrita de esta actividad. Los demás, los que no mencioné, entonces recordemos, hay que responder estas preguntitas. No es necesario copiar las preguntas, simplemente me envían las respuestas del ejercicio de hoy. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces nos veríamos, mañana nos toca otra vez. Nos veríamos entonces mañana entonces ya arrancamos pues con la definición de torque y voy a explicar algunos ejemplos y ejercicios respecto a este concepto. Bueno, chicos, dejemos entonces así por el día de hoy. Felicito a todos los que participaron. Recuerden, muchachos, que el elemento de participación es muy importante porque es uno de los ítems que yo valoro y ese ítem, pues de todas maneras, aumenta un poquito el promedio en cada guía. Entonces, felicitar a los que participaron y motivar a los demás que también lo hagan. Recuerden que estas son guías que se están trabajando de una manera muy teórica, muy elemental. Miren que casi no estoy poniendo ejercicios, pues claro que cuando el tema pues lo amerite, coloco algunos ejercicios de práctica, pero los conceptos que se están trabajando aquí son muy teóricos. Ok, chicos. Listo, profe. Feliz día. Entonces nos vemos mañana. Feliz día, profe. Bueno, pues feliz día. Chao. profe. Chao. Ya, profe.